El facto místico es un facto hedonista. ¿Qué significa esto? Significa que el facto místico implica un éxtasis, y por este éxtasis entenderáse como salir de sí, disolver el ego y sentir sin tapujos, sin moralinas, sin las condiciones de lo imaginario y lo simbólico, el placer de esta nueva condición, de este estar, stasis, por fuera, ex del ego y de todo lo que se venía haciendo. El éxtasis será sentir este desalojo o esta nueva localización como un asunto de placer. El hedonismo con Aristipo, del que he hablado profundamente en otra lista de reproducción, titulada Del hedonismo cirenaico. Recuérdese que el hedonismo aristipeo decía que el placer era el único verdadero bien al que por naturaleza tendían los seres humanos o deberían tender los seres humanos. Y privilegiaba el placer sentido en el cuerpo, el placer somático, a los placeres intelectuales por considerarlos más intensos, mejores y positivos, mientras que los placeres intelectuales o espirituales serían placeres más opacos, más lejanos, completamente inútiles, y por eso, de tener que elegir, Aristipo decía, hay que elegir los placeres del cuerpo. El hedonismo epicúreo, por el contrario, privilegió los placeres intelectuales sobre los somáticos. Sin despreciarlos, dice que hay que hacer una dietética de los placeres, porque muchas veces lo que es placentero en exceso puede volverse nocivo o perjudicial o displacentero. Aristipo también lo sabía y no planteaba Aristipo el exceso que dañara el cuerpo, pero ese es otro tema. Cuando llegan los discursos platónicos y luego cristianos, al menos como para Occidente, hay un control del cuerpo, a veces un repudio del cuerpo por múltiples interpretaciones. Y el hedonismo, el facto místico cristiano, al no poder ser controlado, al no poder ser localizado, también se repudia. Hay que hacerse, se repudia, se encierra, diríamos, encarta a las instituciones. Pero hay que hacer una pregunta fundamental. ¿En dónde se siente el éxtasis sino en el cuerpo? ¿En dónde se sienten los placeres y los dolores sino en el cuerpo? Aun cuando provengan de asuntos intelectuales. Tenemos miedo porque hay un examen que haremos al día siguiente y nos da gastritis, o hay algunos que por la ansiedad se les cae el pelo, etc. Las emociones se viven en el cuerpo, ¿en qué otro lugar? No hay sino cuerpo para vivir y para padecer tanto lo que nos viene de fuera como nuestras significaciones. El cristianismo, pese a que institucionalmente decía que había que privilegiar a lo institucional, a lo religioso y al pensamiento en Dios por sobre los placeres del cuerpo, se encuentra con el problema del facto místico, incluso dentro del discurso cristiano. Diga usted una Santa Teresa, diga usted un San Juan de la Cruz o una Sor Juana Inés de la Cruz, etc. El facto místico
de los cristianos, pese a estar dentro del discurso de los cristianos, tiene una condición maravillosa, y es que no puede sino sentirse ese éxtasis en el cuerpo. Recuérdese la estatua del éxtasis de Santa Teresa de Bernini y se verá el rostro extásico o extático de Santa Teresa, que se confunde entre placer y dolor, que es una cara entre orgasmo y dolor, que son como la misma cara. Lo que quiero decir es que el facto místico, incluso dentro del discurso cristiano, no es más que un hedonismo, un facto hedonista o hedónico, porque mientras que Aristipo buscaba el placer en estímulos externos, en la comida, en el sueño, en el fornicio, en tocar y ser tocado, el éxtasis místico cristiano es un éxtasis conseguido a través del intelecto, de pensar en Dios, pero en últimas de pensar en Dios, de meditar el discurso, sus mandamientos, su palabra, lo que fuere, pero en últimas hay un abandono del discurso para padecer en el cuerpo con un elemento externo que a la vez es interno en el sujeto, y es, en este caso, en el discurso cristiano, la presencia y la participación de Dios. De Dios no puede sino gozarse, los medievales dirían fruirse, de Dios no puede sino fruirse, como diría San Agustín, porque Él es lo más externo y a la vez lo más interno, y por eso se padece de Él en el cuerpo. La fruición de Dios es corporal, y en los místicos, y es lo que molestaba a las instituciones cristianas, el gozo de Dios se siente como un éxtasis o un orgasmo en el cuerpo, que en últimas es lo que tanto se esforzaron por controlar, por repudiar, sin saberlo. El facto místico pío de los cristianos es un hedonismo positivo que se vive en el cuerpo. Aparentemente estaría alejado del hedonismo aristipeo, por cuanto Aristipo diría: no veo que haya alguien tocando, no veo que haya alguien alimentando, no veo que haya alguien acariciando. Sin embargo, para Aristipo ese éxtasis sería un placer intelectual o cogitativo, pero para el místico cristiano eso no es un placer intelectual, porque hay un momento en que se abandona el intelecto. Encontrarse con el lugar del otro con mayúscula, que es donde los cristianos y las religiones ponen a lo divino, taponan el hueco de la ausencia y lo ponen como presencia, como lo divino, produce un éxtasis en el cuerpo. Es decir, que se goza realmente en el cuerpo de lo real, del lugar del otro, al cual el cristiano presume como lugar de Dios, del que se participa, del que se vive. A Dios, el místico lo vive en el cuerpo, como un placer positivo, tan positivo como los placeres aristipeos. E incluso dirán los místicos, mucho más intenso que cualquier placer corporal, porque el místico incluso siente que se sale del cuerpo, que ya no hay cuerpo, que ese es el universo o el cosmos. El cristiano lo diría, que se es con Dios o en Dios, o casi de manera blasfema, que se es Dios mismo, que se vuelven uno con Dios. Hay una enosis, una unión. O sea, que el placer es haberse fundido con lo otro, con el otro, con ese uno que es Dios para el cristiano. Y eso, dirán los místicos, es mucho más intenso que cualquier orgasmo, que cualquier caricia, que cualquier banquete, que cualquier orgía. Porque el hedonista aristipeo hace de la vida un gozo místico de los goces, de los placeres, sin abandonar el yo. Guardando el lugar del filósofo.
Mientras que el místico pío, digamos cristiano, abandona el yo y básicamente casi que se hace uno con Dios, casi que se hace el gozo con Dios. Yo sé que esto puede ser blasfemia, pero no es mi intención insultar a nadie, pero es como si se volvieran en Dios lo divino y gozaran de eso, siendo casi que Dios mismo. Yo sé que esto es imposible para el cristiano porque el creador y lo creado nunca pueden realmente fundirse y confundirse, pero la sensación de comunión y de metojí o de simetojí, que sería la participación, bueno, digamos al menos que es un hecho místico, es un hecho hedonista, hedónico, es un hecho placentero que se vive en el cuerpo y que se siente más intenso que cualquier posibilidad egoísta, corporal y filosófica. Para terminar, el misterio o el hecho o el facto místico pío cristiano es un hecho de fruición, es un hecho de gozo, de gaudium, dicen en latín, el gaudium, el gaudare de Dios, el frui de Dios, el fruirse de Dios, el gozar de Dios, el regodearse de Dios, que no es usar a Dios ni rebajar a Dios porque Dios no es un objeto, se goza del ser de Dios y de la participación de ese ser. Ese es como más o menos el misterio del místico religioso, pero se siente en el cuerpo. Aunque el místico religioso dirá que ha abandonado el cuerpo y que eso que sintió, lo sintió por fuera, en un asunto no corporal. Como fuere, todo hecho o todo facto místico es, en el fondo, un facto hedónico. ¿Qué significa un facto hedónico? Que produce placer, aun cuando pudiera llamarse pavor o dolor. ¿Y en qué sentido? Incluso digo esto, que es un hecho de goce, porque hay muchos que sienten, me acuerdo ahora de lo que he leído, de los éxtasis de San Francisco de Asís, por ejemplo, en donde justamente los episodios místicos parecían ser profundamente dolorosos, lo dejaban agotado. Era un dolor en el cuerpo que terminó padeciendo estigmas, era un hecho místico que lo dejaba exangüe, exánime, agotado. Era un gozo en el dolor, era un gozo del dolor de Dios. Era como una especie de dolor también lo que le producía a San Francisco. Quedaba lacerado. Pero el hambre, la ceguera, la enfermedad, casi que el no disfrutar las comidas echándoles cenizas, la pobreza, la privación constante, eran para San Francisco hechos místicos, es decir, gozos en el dolor y en el desgaste de sí. O sea que lo hedónico aquí también tiene que ver con eso que se llama el goce y también con el masoquismo. Pues lo que en categorías clínicas que obviamente San Francisco de Asís no las tenía. El placer no será entendido solamente como lo placentero, sino que también hay un placer en el dolor, para algunos místicos. Todo facto místico es un facto de goce.